Buenas noches, doctores. Empezamos la clase. Doctora Juanita, al final, pues, como ayer, me hace la lista de los que faltan. Buenas noches, doctor, está bien. Ya. Doctorita, al final, tengo un video, no sé si dárselo ahora, sobre tomografía. Es interesante, ¿no? Entonces, lo podemos ver mañana tempranito en el horario que estamos acostumbrando con el grupo para que tengan sus conocimientos un poquito más firmes, ¿no? Entonces, eso comuníqueles a sus compañeros de grupo. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces empezaremos con esta parte del tema de tuberculosis. Entonces, ayer nos ocupamos de la tuberculosis del niño, en realidad, ¿no? El complejo primario que todos, como hemos dicho, hemos enfermado con sus 3 componentes, el chancro de Gón, la linfatitis y el ganglio, ¿no? Y también les dije que, a ver, vamos a ver aquí una fotografía. Y también les dije que cuando el bacilo viaja de la inflamación a nivel del parénquima ¿no? A través del linfático hacia el ganglio, este viaje dura 8 a 12 semanas. ¿Ok? Y en este viaje ocurren cosas interesantes, ¿no? Porque en el trayecto pues puede encontrar vasos, ¿no? Arteriales o venosos, como les decía, que hacen que la enfermedad o que el bacilo se disemine, ¿no? En el mismo pulmón podemos encontrar calcificaciones en las partes altas, sobre todo. Esas partes altas, esos nódulos calcificados aquí arriba, se llaman nódulos de Simmons, ¿no? Una miliar, por ejemplo, pero aislada de varios nódulos aquí, pues esos se llaman nódulos de Simmons. En casos más graves, pues los bacilos salen de la caja torácica y pueden hacer una miliar generalizada, ¿no? En otros sistemas. Entonces, ayer también dijimos que el 90% de los niños que se contagian inhalando el bacilo se curan, ¿no? Porque tienen buenas defensas, buenos cuidados de la familia, en fin. Y un 10%, pues, hacen tuberculosis, hacen síntomas relacionados con el complejo primario y los complicados con tuberculosis primaria, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a ocupar de la tuberculosis del adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la tuberculosis del adulto? No es digamos, no tiene el mismo camino que ayer hemos mencionado a través, en el niño lo más frecuente es que inhale el bacilo, ¿no? Las gotitas de Plücher que contienen bacilo lleguen a los alvéolos y condicionen el complejo primario. En el adulto no. En el adulto la tuberculosis se genera o se inicia en estas cicatrices que pueden ser este ganglio, ¿no? Que puede ser este es un nódulo, este nódulo puede estar aquí arriba, esa nodulación puede ser que se reactive este nódulo, ¿no? Es más raro que el adulto, ¿no? Si está con unas defensas buenas, inhale y se contagie tuberculosis como el niño, ¿no? Entonces, esa es más o menos la fisiopatología de inicio de la enfermedad en el adulto. Entonces hay 2 teorías. Una que es la más común, la teoría endogenista se llama, a partir de las cicatrices, puede ser también el ganglio, que se reactiva por diferentes circunstancias en el curso de la vida, ¿no? Que condicionan que bajen sus defensas inmunológicas sobre todo, o comorbilidades,
un paciente con diabetes, que usa corticoides, ¿no? Que tiene silicosis. Entonces, todos esos pacientes pues bajan inmunidad y estas cicatrices donde hay bacilos durmientes pues se reactivan y generan la enfermedad. Entonces, más o menos ese es el panorama, ¿no? De inicio de la tuberculosis del adulto. Entonces, para evitar eso se aplica, ¿no? a las dos situaciones, la tuberculosis primaria y tuberculosis del adulto. Entonces, en lo posible, pues en los hospitales, como ven, los pacientes usan barbijos, ventilan las salas, abren las ventanas y no tienen aparatos que hagan circular el aire, ¿no? En fin, entonces eso es norma en muchos países, ¿no? Aquí en otros hospitales, pues ni eso podemos hacer, ¿no? Tenemos que actuar de otro modo, ¿no? Después, lo que hay que ver, ¿no? Que como esa enfermedad, ay, este chico me da pena. ¿Quién será? Bueno, ya, última vez. Bueno, antes de que se consigan los medicamentos que usamos actualmente, que son excelentes, ¿no? Pues era un problema, ¿no? Para evitar el contagio de la enfermedad. Antes de Koch, después de Koch, hasta más o menos en el año del 1945, pues todos, en cuanto a tratamiento, en cuanto a tuberculosis, estábamos en la nebulosa. No había cómo tratar, era una cosa desesperante, mucha gente fallecía por este hecho, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues se ventilaban los ambientes, en los hospitales se hacían con ventanales grandes, y si van a luz, es un hospital que en principio era solo para tuberculosis, ¿no? Por eso tiene ventanas grandes y los pacientes ya permanecían internados un año, como en todas partes, y daban sobrealimentación, eso consideraban que eso iba a curar a los pacientes, ¿no? Desayuno, a media mañana merienda, almuerzo, a la tarde otra merienda en la noche, y así los mantenía internados hasta un año, porque así largos eran de tratamientos, ¿no? Entonces, pero pues eran ensayos de tratamiento, ¿no? Entonces ahora ya la situación ha cambiado. Después utilizaban guantes, mandiles, ¿no? Las cucharas se separaban, pensaban que tal vez por esos medios, como se ignoraba, se podía contagiar la enfermedad. Pero, como dijimos, la vía inhalatoria es la principal de contagio. Y la mejor medida, como está aquí subrayado, para evitar el contagio es diagnosticar rápido y hacer un tratamiento inmediato, efectivo. Entonces, eso bastan 15 días de tratamiento efectivo y ese bacilo ya pierde su virulencia. No pierde su virulencia y ya no puede desarrollar, aunque inhale a otra persona, la enfermedad está débil, ¿no? Entonces, esas otras medidas pues son secundarias, ¿no? Tal vez algunas son absurdas en este momento, ¿no? No, eso no quiere decir que descuidemos de usar guantes, lavarse las manos, eso es norma en todo hospital. Entonces, pero lo mejor es iniciar el tratamiento, que mañana lo vamos a ver, ¿no? Entonces, con un poco de detalle. Bien. Entonces, la mayor parte de tuberculosis en una persona mayor, pues se inicia a partir de esas cicatrices, ¿no? Que ha dejado la tuberculosis de inicio en el niño, las secuelas del complejo primario. No estamos hablando de tuberculosis primaria, sino secuelas del complejo primario. Esas calcificaciones de los ganglios, en el mismo pulmón, en los hilos, hay muchas calcificaciones, como ven en las radiografías que tenemos en nuestros pacientes, ¿no? Y eso, pues, esas calcificaciones pueden permanecer toda la vida, inactivas, ¿no? Pero, pues, la vida no es derecha para todos, ¿no? Tiene muchos recovecos, ¿no? Pues, en el curso de la vida, pues,
podemos tener una enfermedad una comorbilidad, por ejemplo, que se dice. Puede ser que el paciente, pues al final resulte tener diabetes, o que use corticoides y es reumático por mucho tiempo. Eso baja la inmunidad. O que enferme silicosis, ¿no? Y más o menos a partir del 84 que enferme SIDA, VIH, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, o que lo operen del estómago, no se alimenta bien, en fin, cualquier cosa o que sea anémico, todo eso que baja la inmunidad va a despertar esos bacilos que están en esas cicatrices, ¿no? Y sobre todo en los lóbulos superiores. Ayer hemos dicho que el bacilo es aerobio, que necesita oxígeno. Y si nos acordamos de fisiología respiratoria, las partes altas de nuestros pulmones pues son las más oxigenadas, ¿no? Y pues allí ese es un motivo por el que el bacilo se localiza principalmente en lóbulos superiores de los pulmones, ¿no? Bien, entonces esa es la vía, ¿no? más común desde el inicio de la tuberculosis en un adulto, con esas circunstancias que les he mencionado. En cambio, pues aquí en la ciudad, entonces es difícil, ¿no? Que una persona joven, mayor, que esté muy, muy inmunodeprimido, inhale bacilos y comience la inflamación a nivel del pulmón. Esto es más raro, ¿no? Como en el niño. En el niño, pues es definitivamente la vía aérea, ¿no? Aquí, el adulto, pero en pacientes que están con comorbilidades, ¿no? Un minerito, por ejemplo, que está activo, empieza a toser, y otros mineros hay que no se alimentan bien, están delgados, mucho sacrificio, y puede hacer tuberculosis de esta manera, exogenista. Pero la más común es esta, que se refiere a la teoría endogenista. Bueno, todo paciente, ¿no? Que empieza a desarrollar una tuberculosis, pues tiene una clínica especial, ¿no? Sobre todo, ¿no? Un paciente que está con defensas bajas empieza a toser, tose y tose, y dice es gripe, ¿no? Pero esa tos dura más de 2 semanas, ¿no? Si un paciente tiene unos síntomas en el sentido de tos, expectoración mucosa, a veces un tanto purulenta, que dura más de 2 semanas, a eso se le llama sintomático respiratorio, ¿no? Y es joven sobre todo, está en la etapa productiva. La obligación es hacerle vaciloscopía seriada, esputos, radiografías, estudiarlo pues en serio, ¿no? Para descartar tuberculosis, ¿no? Y lógicamente, ¿no? En este momento, pues se va a sentir débil, va a tener fiebre, taquicárdico, y se va a sentir mal, va a perder el apetito, ¿no? Y en este aspecto, para diagnosticar, ¿no? La posibilidad de tuberculosis, es también tomar en cuenta sus antecedentes. Entonces, aquí en La Paz, por ejemplo, sabemos en muchas áreas, por ejemplo, en Yungas, hay muchas parasitosis, ¿no? Y muchos pacientes son anémicos, o no se alimentan bien, no consumen muchas proteínas, están delgados, ¿no? Y tienen pues inmunidad baja. Entonces hay gran incidencia, hay gran cantidad de activos en estas áreas, por ejemplo. Los pacientes que vienen de las minas, también su trabajo sacrificado, ¿no? Hace que no se alimenten bien y pues trabajan mucho y bajan su inmunidad. La misma silicosis, ¿no? Disminuye las IgE, disminuye la inmunidad, ¿no? Entonces, y esto hace que esos pacientes, pues hay que ver, ¿no? Si no tienen antecedente de trabajo en la mina, es posible que haya, que desarrolle tuberculosis. Bueno, cuando hay sospecha, entonces, con estos datos, ¿no? De clínica, el examen físico, la placa, ¿no? Y la epidemiología, el diagnóstico definitivo es con la vaciloscopía. O sea, con la adquisición de Nielsen en nuestro medio, ¿no? Entonces, pues, generalmente se toman 3 muestras, cada 8 horas una, y eso pues nos va a confirmar
la enfermedad, no la infección, enfermedad. Presencia de baciloscopía positiva significa enfermedad, ¿no? Ahora, si sospechamos, ¿no?, que hay daño de tuberculosis a nivel de la columna, pues hay que hacer todo lo posible para tomar biopsia de hueso a nivel de la columna. O si hay ganglios en el cuello, tomar ese ganglio, ¿no? O si hay derrame pleural, tomar una biopsia de la hoja parietal de la pleura, ¿no?, para buscar el granuloma, que ayer no hemos visto en esquema y en una fotografía de anatomía patológica, ¿no?, con su parte central de necrosis, su corona de células gigantes, de linfocitos y tejido fibrótico. Entonces, en nuestro medio, ¿no?, la tuberculosis es tan frecuente que cuando el patólogo nos reporta esto, ya es diagnóstico y hay que comenzar el tratamiento. Bueno, entonces, ahora las cosas nuevas, ¿no?, que hay para tuberculosis, como ayer hablamos en la epidemiología, ¿no?, donde el África, por ejemplo, la parte sur del África, tiene gran cantidad de pacientes activos, no tiene una gran incidencia de más de 350, 400 por 100.000 habitantes de activos, ¿no? Y en esas áreas, pues, he hecho estudios, digamos, más precisos. Entonces, las investigaciones actuales han tomado, entonces, el ADN del bacilo y lo han amplificado, ¿no? Y se amplifica. Eso es como buscar la huella digital de la bacteria, es el PCR, ¿no?, el ADN amplificado. Y entonces ese método, pues, sirve para diagnosticar tuberculosis de forma más rápida. Entonces, y eso es para evitar que la enfermedad se propague, ¿no? Entonces el PCR, pues, es una novedad, ¿no? Y luego, pues, ya ha habido muchas investigaciones en cuanto al PCR. Luego se ha hecho un PCR más rifampicina, más etambutol, para ver si no había resistencia al etambutol a la rifampicina, ¿no? Y luego también otros métodos, que el ULTRA, por ejemplo, el PCR ULTRA, el PCR Plus, ¿no?, que te dan resistencia a la levofloxacina y a otras drogas, ¿no? Pero esos son ya estudios, digamos, adicionales, ¿no? Al final, tienes que tener certeza, vas a usar el cultivo consciente, ¿no?, que es el medio del oeste Janssen, que lo vamos a mostrar luego. Pero estos métodos de PCR de ADN te ayudan mucho al diagnóstico rápido, ¿no?, de la tuberculosis. Y una forma, digamos, de evitar el contagio es el tratamiento precoz, ¿no? Bueno, eso es para la enfermedad. Aquí estamos hablando de enfermedad. Ahora, hemos visto que muchos países, como en el norte, por ejemplo, Estados Unidos, no aplican PPD a sus niños, ¿no? O no aplican, digamos, la vacuna, la BCG. La vacuna BCG es un bacilo bovino que puede atacar al humano, que está atenuado. Entonces, si se fijan sus hombros derechos, todos tenemos una cicatriz. Allá nos han condicionado, provocado una tuberculosis en la piel, ¿no?, que tarda unos 2 o 3 meses en curar. Entonces, pues estos liberan antígenos. Y ya cuando eres mayor, si te ponen la proteína separada de la pared del bacilo, debajo de la piel, la tuberculina, pues eso va a ser positivo. Entonces, en los países que no tienen estas BCG, los niños, pues les sirve mucho, ¿no?, para diagnosticar la infección de la enfermedad. Y el otro elemento, digamos, de liberación en el complejo primario, a nivel ganglionar, sobre todo donde hay mucha linfocitosis, ¿no?, es la liberación de interferón gamma que circula en el plasma, ¿no? Eso es equivalente al PPD. La ventaja es que el interferón gamma te lo diagnostica, pues, en horas. Toman una muestra de sangre y si es positivo, ya que sí que estás infectado. En cambio, el PPD te dura 44 o 72 horas para reportar, ¿no? Ahora, como el problema a partir del 84 con el SIDA se ha complicado, ¿no? Entonces, en muchos países que estaban cerrando sus hospitales, porque con los tratamientos había buena respuesta,
pues se pusieron en alerta. El VIH te baja mucho la inmunidad, ¿no? Entonces, incluso algunos, se desactivó pues la enfermedad. Los pacientes con VIH, sobre todo en el norte, la gente que vive en Nueva York, casi obligatoriamente les hacen pruebas de PCR, ¿no? Y toda forma de pruebas para diagnosticar la tuberculosis. Entonces, esto ha hecho que la tuberculosis se trepe otra vez y pues están en esa lucha actualmente, ¿no? Y pues las investigaciones no paran, ¿no? En los pacientes con VIH con una inmunidad bien baja, con menos de 100 CDs, ¿no? De inmunidad, menos de 100 células de inmunidad. Entonces, no pueden hacer ni cavernas estos pacientes, ¿no? En las cavernas se tienen situaciones caprichosas en los lóbulos medios, lóbulos inferiores, hacen tuberculosis ciliar y hacen tuberculosis con facilidad extrapulmonares, no diseminaciones extrapulmonares, estos pacientes infectados con VIH. Entonces, en estos pacientes en los que es difícil agarrar una buena muestra, han creado últimamente este LAM, ¿no? Es una prueba donde se busca el antígeno del bacilo en la orina. Entonces, en los pacientes muy comprometidos con SIDA. Entonces, la base está buscar un lípido que se llama lipoaraminomanano, ¿no? En la orina de los pacientes que tienen SIDA avanzado y tuberculosis. Entonces, esto es lo último. No está aprobado por la FDA, ¿no? Pero muchos pacientes graves con SIDA, pues ayuda mucho, ¿no? Para diagnosticar la tuberculosis, ¿no? Bien. Bueno, algunos aspectos, ¿no? Para que se produzca el contagio en las personas mayores, pues están aquí, ya les hemos mencionado algunas, ¿no? Un detalle es este, por ejemplo, ¿no? Digamos un paciente con una comorbilidad, un paciente que tiene silicosis o asma o diabetes, sobre todo, ¿no? Entonces, pues está con defensas oxidan y está al lado de otro que está expectorando bacilos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que estas gotitas no son del mismo diámetro, ¿no? Y eso es bien interesante. Hay unas gotas gruesas que tienen, por ejemplo, unas 15 o 20 micras de diámetro. Son pesadas, ¿no? Y hay otras que tienen 10 micras y otras que tienen 5 micras o menos, ¿no? Las más pesadas, pues en el aire, pues por su peso se van al suelo. Y las otras llegan a un término medio, por eso dicen guardar distancia adecuada, ¿no? Entonces, para que las gotitas no las inhales. Pero, digamos, a pesar de que inhalas una gota gruesa, esa se detiene ahí en las vellosidades de la nariz, tal vez llegue en la nariz, y luego pues ahí actúan los mecanismos de defensa, toses y los vectores. ¿No? Y si tienes buenas defensas, pues no hay problema. Pero las gotitas que tienen menos de 5 micras, es así, las puedes inhalar y te llegan hasta el alveolo. Entonces es una condición, ¿no? De que estas, pues, gotitas pequeñas te pueden generar la enfermedad. Entonces, eso tiene que ver con muchos aspectos que se analizan en la historia clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, y también con las lesiones que hay en el pulmón, las cavernas, por ejemplo, en los lóbulos superiores, generan mucha cantidad de bacilos, ¿no? Las laringitis, que se afectan por tuberculosis, pues están casi a flor de piel. Al hablar nomás ya te están eliminando bacilos estos pacientes con laringitis tuberculosis, ¿no? Entonces son las formas más contagiosas, ¿no? El otro aspecto es que hemos vivido y sabemos, ¿no? Que mucha gente, pues, le cuesta ubicarse en la ciudad, mucho sacrificio,
viven en un cuarto, toda una familia, papás, hijos, ¿no? Y duermen hacinados, ¿no? El papá trabaja mucho, sacrificio, no se alimenta bien, se contagió de tuberculosis por mala suerte. Y en la noche empieza a toser, y la pieza que no está muy bien ventilada, pues concentra en el aire el bacilo, y pues fácilmente, ¿no? La familia, los niños sobre todo, contagian con el bacilo de tuberculosis, ¿no? Entonces ahí hablamos del COMBE. Entonces el COMBE es el contacto que tienes con un paciente. Ese es un COMBE de 3 cruces, por ejemplo, porque la concentración es grande, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a los hospitales vemos a veces muchos pacientes activos, ¿no? Entonces, pues, pero no estamos pues toda la noche, como en el caso de la familia. Es un rato, ¿no? Y nos alimentamos bien, estamos con las defensas, pues, no podemos vencer esta inhalación de algunos bacilos. El tiempo de exposición, eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, el estado inmune, ya les he hecho las comorbilidades, ¿no? Y el estado nutricional de pacientes, ¿no? En los yungas hay mucha anemia por las parasitosis, los anquilostomas, los estonquiloides. Nos vas a un río que no está muy limpio, pues te pican la piel y se meten y se van al cuerpo y te producen anemia porque se alimentan de glóbulos rojos, estos parásitos. Y eso pues te baja la inmunidad y por eso que un paciente activo puede fácilmente contagiar. Ahí sí hay tuberculosis en adulto por inhalación de bacilos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Hay que considerarlos cuando hacemos la historia clínica, ¿no? El COMBE, la concentración en bacilos, el hacinamiento, si no están ventilados bien los ambientes donde viven los pacientes. Entonces, es un juego que uno va aprendiendo durante la vida, ¿no? Y va afinando. Entonces, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y esos pacientes que tienen inmunidad baja son 4 veces más susceptibles de hacer tuberculosis. Leí un artículo, aquí lo puse este dato, que el paciente con HIV es 14 veces más susceptible de enfermar tuberculosis. Es terrible el HIV, ¿no? Por eso en Estados Unidos, en África, donde hay mucho de esta situación, aquí también hay muchos de estos pacientes, ¿no? Hay que detectarlos rápido y hacer el tratamiento y darles sus retrovirales, ¿no? Bien. Esta localización es corriente en todo el mundo, ¿no? De la tuberculosis postprimaria. Entonces, se localiza en los lóbulos superiores, ya les dije porque esta parte del pulmón fisiológicamente es más oxigenada, tiene más aire, ¿no? Y por eso, pues, la tuberculosis. Y aquí tengo una anécdota bien interesante, ¿no? Estuvimos en un curso. Estos japoneses tenían mucho tuberculosis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los hombres murieron en la Segunda Guerra Mundial y las mujeres trabajaron demasiado, se inmunodeprimieron y enfermaron de tuberculosis, ¿no? Y ahí en las cosas que nos daban, pues un doctor de Sri Lanka le pregunta al profesor, doctor, ¿el Mycobacterium bovis también produce tuberculosis en el humano? Claro que sí, le dice el doctor. Entonces, y en el ganado vacuno, ¿en qué parte estará localizado con más frecuencia la caverna de tuberculosis? El profesor se puso un poco incómodo, pero inteligente, profesor. Como está, digamos, es cuadrúpedo, las 4 patas en el suelo, entonces en el lomo, en la parte posterior, en la parte más alta, yo creo que hasta no era veterinario, desde luego, está localizado en el bacilo. Porque seguramente esa parte, él dedujo que tenía más oxígeno en el ganado vacuno, y ahí estaban el Mycobacterium bovis, ¿no? En nuestro caso, pues estamos en bipedestación y las partes más oxigenadas son los vértices, ¿no? Y es por eso que ya se afecta más la tuberculosis secundaria.
Bueno, cuando un paciente se ha contagiado, ¿no?, de tuberculosis, ya sea por respiración endógena, que es lo más común, o ha inhalado bacilos, pues hay que, digamos, ordenar la clínica del paciente de este modo. El paciente va a tener lo que llamamos síndrome de toxinfección, ¿no? Sistémicos, fiebre, malestar, taquicardia, anorexia, desgano, pierde apetito, pierde peso. Esos son síntomas así generalizados, ¿no? Entonces, en cuanto a pulmones, lo más importante es la tos. Ahí está el sintomático respiratorio. Son pacientes que tosen y expectoran, tosen y expectoran, tosen y expectoran. Si esto dura de más de 2 semanas, ¿no?, y el paciente delgado y hay epidemiología sospechosa, pues es probable que tenga tuberculosis. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a pulmones, pues también pueden debutar con una pleuresía, ¿no? Si el foco es periférico, está cerca de la pleura visceral con dolor en puntada de costado, ¿no?, que no le permite una respiración profunda, se queda medio respirar por el dolor, ¿no? Y si se disemina, ¿no?, es un paciente que ya con diseminación en otros sistemas, pues ocurre, por ejemplo, que puede tener diarrea, ¿no? Entonces, que pierde peso, o cuando hay, digamos, afectación, digamos, del peritoneo en el abdomen, pues se producen ascitis, ¿no? Y con mucho dolor y mucho pérdida de peso, ¿no? Si está en el riñón, pues tienen hematuria, ¿no? Entonces, si está en la columna, pues se destruye el cuerpo vertebral y viene el mal de Pot, ¿no? Y está en los ganglios, ¿no? Tuvimos un caso, por ejemplo, de un Mycobacterium bovis, de una señora que criaba vacas en el Alto, ¿no? Pues tenía tos continua y tenía unos nódulos en el cuello, ¿no? Y pues sí tenía unas fístulas, ¿no? Y le dijimos, ¿qué pasó, señora? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Yo crío vacas en el Alto y vendo leche, me decía, ¿no? Y pues rápidamente se nos vino a la cabeza el Mycobacterium bovis. En esos casos, el foco primario, el chancro no está en el pulmón, sino en la amígdala, no puede estar. Y de allí, a través de un linfático, va hacia los ganglios del cuello. Y esto pues se impacta, se agrandan, se fistulizan y dan esto. Entonces, con esos datos, pues es fácil el diagnóstico, porque de ese material purulento de que salía del ganglio, se tomó una muestra en el laboratorio, se hizo la vaciloscopia y era positiva, ¿no? Y luego con tratamiento mejoró la señora. Son casos raros esos, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta en las formas de tuberculosis extrapulmonar. Entonces, en cuanto a pulmones, también muchos pacientes debutan no solo con esputo purulento, hay hemotoicos, no hay hemoptisis, no tan grandes como una bronquiectasia, ¿no? Entonces, que provienen del daño que se produce a nivel de las cavernas, ¿no? El paciente, digamos que, pues, hay que buscarle, hay que dar vueltas, ¿no? Considerando este orden, ¿no?, de síntomas generalizados, pulmonares y relacionados con otros órganos, ¿no? Por eso se dice que la clínica no, pues, tiene un patrón único, es inespecífico. Entonces, pues, para eso está el médico, para eso están estudiando ustedes, ¿no? Entonces, antes de este año, del 85, entonces se empezaron a publicar los primeros casos en el American Review of Respiratory Disease, ¿no? Es una suscripción muy buena, americana, de SIDA. Antes de eso no había SIDA en estos artículos que publicaban los investigadores, ¿no? Y esto pues alarmó en los países ricos que tienen mucho dinero la presencia del HIV, y empezaron a aparecer nuevamente los casos de tuberculosis. Entonces, esta enfermedad, cuando baja la inmunidad, no es tan típica como lo que acabamos de mencionar. Pueden haber síntomas pulmonares, desde luego, ¿no? Pero no hay cavernas. La inmunidad es tan baja,
que no permite que estos pacientes se expectoren adecuadamente. Y a veces es difícil conseguir el bacilo, ¿no? Cuando los CD4 están por debajo de 100, por eso se ha creado el LAMP, ¿no? En busca de ese antígeno en la orina, el hipoaramino manano, ¿no? Que es un componente lipídico de la pared del bacilo. Entonces, por eso en nuestros pacientes con SIDA se está utilizando estas otras formas de investigación del bacilo, ¿no? Y también estos pacientes hacen miliares con facilidad, los pacientes con SIDA, y hacen tuberculosis extrapulmonares porque su inmunidad es muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, en esto pues hay que actuar pronto, ¿no? Para su tratamiento. Estos asintomáticos respiratorios, no se olvide, más de 14 días. Hemoptisis, ¿no? Que proceden principalmente de las cavernas, porque las cavernas no se forman de un día para otro, toman su tiempo, meses, ¿no? 4, 5, o tal vez un año. Y en la pared interna de la caverna, pues se forman capilares de neoformación, ¿no? Capilares de neoformación de paredes delgaditas, de manera que cuando tose el paciente, pues se rompen estos capilares y se mezclan con esputo purulento y se eliminan hematoicos y hemoptisis que no son muy severas, pero hay sangrado digestivo. Esos capilares son los famosos los aneurismas de Rasmussen, ¿no? En honor a este doctor que se ocupó de este asunto. La disnea no es común, solo cuando hay desame, un desame más o menos importante, pues te limita, ¿no? La función del pulmón y te va a condicionar la disnea. Y es común, ¿no? Que estos pacientes en el día aparentemente están bien, pero a partir de las 6, 7 de la tarde empiezan con sus dolores, sus febrículas, que duran muchos días, muchas semanas, ¿no? La fiebre vespertina, 38 grados centígrados, ¿no? Luego están los de tonsillación, anorexia, de peso, fatiga, fiebre nocturna, ¿no? La historia también siempre hay que averiguar si no ha tenido contacto con otro paciente que ha estado tosiendo o que ha enfermado tuberculosis, si no viene de los yungas, de las minas, ¿no? O de lugares donde hay mucha pobreza. Porque al final esa es enfermedad social, no es una enfermedad de pobres, ¿no? Gente que no se alimenta bien, que es muy sacrificada, ¿no? Entonces, eso influye mucho, ¿no? En Japón, que es un país ahorita potencialmente económicamente como un buen estándar, pero con la Segunda Guerra Mundial, donde le lanzaron la bomba atómica, pues murieron muchos varones, ¿no? Y las mujeres, las señoras, las señoritas, pues entraron a las fábricas, no comían, se dedicaban a trabajar y pues la tuberculosis era un azote. Entonces actualmente eso ya han vencido, ¿no? Y pues se dedican a la investigación y por eso promueven cursos para los neumólogos interesados a ir allá y aprender pues las nuevas técnicas y los tratamientos de esta enfermedad. Bueno, cuando ya hacemos, digamos, el análisis del diagnóstico de la enfermedad y hemos visto la clínica, lo hemos explorado al paciente, ¿no? Entonces, si tiene una caverna, lo típico es encontrar un soplo anfórico, ¿no? Como de una botella vacía y un retumbe ahí dentro de aire dentro de esta botella, ¿no? Es una cosa característica, sobre todo en las regiones subclaviculares o supraescapulares, ¿no? Entonces ahí está el soplo afórico, puede haber estertores, crépitos, en fin, ¿no? En la exploración física. Después, y eso pues nos obliga a solicitar baciloscopía para confirmar la enfermedad. Si no hay tanta tecnología, no son pacientes en los que hay sospecha de tuberculosis y que pensamos que tienen tuberculosis, pues hacemos unas pruebas previas,
¿no? Que no te va a dar, no te van a dar el diagnóstico de enfermedad, sino de infección, ¿no? Entonces, la prueba de la tuberculina, ya les dije, como tenemos la BCG, no es de mucha utilidad en nuestro medio. No es útil en Estados Unidos, donde no ponen BCG, pero, sin embargo, una prueba grande, lo habitual es que sea de más de 10 milímetros de diámetro la induración, pero a veces tienen vesículas, ¿no? Es una cosa impresionante. En eso hay que hacer vaciloscopías, radiografías, estudiarlo más profundamente. Entonces, eso es lo que utilizamos para determinar infección. Esta prueba de tuberculina yo creo que tiene más valor en niños. Cuando vayan a pediatría, van a ver que los pediatras pues usan de rutina la prueba de tuberculina, ¿no? Donde las induraciones son grandes en los niños. Y eso pues ven la placa, ven la clínica, epidemiología y para hacer el diagnóstico. Para otra prueba, ¿no? Que también te dice que has tenido contacto con el bacilo, es el interferón-gamma, que se toma en una muestra de sangre. El otro día, compañeros de ustedes han traído artículos sobre este aspecto, ¿no? Y un artículo alemán había. Entonces ahí no hacen que directamente te piden una muestra de sangre, interferón gamma, ¿no? Y te dicen si está o no infectado con tuberculosis. Si está infectado, le hacen estudios más profundos, placas, ¿no? GenExpert, en fin. ¿No? Entonces, eso es para infección, ¿no? Eso no te da, eso también se llamaba tuberculosis latente, no está activa la enfermedad, ¿no? Está bien localizado. Luego que desde el diagnóstico de enfermedad, lo mejor es hacer una vaciloscopía. La OMS recomienda que sea seriada, ¿no? Con un intervalo de 8 horas. Porque una muestra puedes ponerla para vaciloscopía, otra muestra para cultivo, ¿no? Y hay que enseñar al paciente que expectore y trate de eliminar de lo más profundo del pulmón la expectoración, ¿no? Si no puede expectorar, ¿no? Y hay sospecha de tuberculosis, ¿no? Y estás en un medio hospitalario, puedes nebulizarle con agua salada, ¿no? Entonces, hay ampollas de clorurose, le pones en el nebulizador y esta agua salada pues es un gran expectorante, le provoca tos profunda y de esa manera vas a obtener la muestra. Cuando hacíamos la residencia, pues a nosotros nos enseñaban nuestro querido doctor Don Enrique Pinto Medeiros Moreno, nos enseñaban a hacer los lavados bronquiales, ¿no? Entonces nos cubrimos con barbijo, ¿no? Y tomamos una sonda de la toma más o menos no muy gruesa, conectada, teníamos un aislante, ¿no? Con una jeringa que tenía suero fisiológico. Entonces agarrábamos la lengua hacia afuera, ¿no? Y la sonda la introducíamos por la nariz y le pedimos al paciente que inspire profundo. Mete el aire. Esa inspiración, entonces la pilotis se iba hacia adelante y la introducíamos la sonda en la tráquea, ¿no? Y el aislante le inyectaba el suero unos 10 centímetros y le provocaba una tos. Y recolectábamos para centrifugar y luego hacer la vaciloscopía inmediatamente. Ese es el lavado bronquial. Y ahora me doy cuenta cómo nos hemos expuesto. Seguramente pues inhalaba, después pesaba muchos bacilos, ¿no? Solamente con un barbijito. Y hacíamos varias veces, Dios mío, cómo nos hemos contagiado. ¿Sí? Entonces, la vaciloscopía, entonces, en estudios recientes de comparativos con los métodos moleculares es lo mejor. Esto es lo más fácil, lo más barato y es posible hacer en cualquier medio, ¿no? El GenExpert, los métodos moleculares, son caros, necesitan equipos un poco sofisticados, ¿no? No es tener GenExpert con mucha facilidad ni personas entrenadas, ¿no? Pero pues es seguro. Por ejemplo, para tener una vaciloscopía positiva, la condición es que en el esputo que es recolectado hayan por lo menos 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro.
5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Entonces, observando 100 campos, ¿no? En el microscopio, pues puedes encontrar el bacilo. En cambio, con el GenExpert, bastan 5 o 10 bacilos en el esputo, ¿no? Y la amplificación del ADN, pues te hace el diagnóstico exacto con una sensibilidad de un 90-95%. Eso te hace rápido. Pero este GenExpert no te sirve para seguir la evolución en cuanto a baciloscopía, ¿no? En el tratamiento. Porque al final del tratamiento de 6 meses, pues las baciloscopías van a ser negativas, ¿no? Porque pues hay bacilos muertos allá que no van a ser expectorados y van a estar ya englobándose en las cicatrices. Pero si haces al cabo de 4 meses el GenExpert, esto va a ser todavía positivo, porque esos bacilos muertos todavía te generan ADN, ¿no? Por eso el GenExpert no sirve para hacer el seguimiento del tratamiento, ¿no? Lo más importante es la baciloscopía. ¿Ok? Entonces, aquí estamos aprendiendo cómo se diagnostica la infección, ¿no? Con estas dos pruebas, sobre todo con la tuberculina, y aquí estamos aprendiendo cómo se diagnostica la enfermedad, principalmente la baciloscopía y estos métodos moleculares, ¿no? Y luego, pues, a tu paciente que has examinado, tiene sospecha, ¿no? Estás haciendo los baciloscopias que están en curso, pide una placa, ¿no? Y busca las imágenes que son características en la tuberculosis, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poquito de detalle del PPD. Entonces, lo que ha hecho Koch es aislar la proteína de la pared del bacilo y purificarla, pues. Ha hecho muchos pases en caldos de cultivo y ha purificado la proteína del bacilo. Eso se llama tuberculina. Incluso él pensó que con la tuberculina podía curar, estaba muy feliz, no la tuberculosis, pero no tuvo ningún resultado, ¿no? Entonces, lo que sí, la tuberculina descubierta por Koch sirve para diagnosticar la infección, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, esta tuberculina, pues, con una jeringa que usan los diabéticos, desde 1 centímetro, aplicas 1/10 de centímetro por debajo de la piel, pones un abón, ¿no? Como cáscara de naranja, y dejas ahí. Esperas 48 72 horas y vas a tener esta reacción eritematosa grande, así, en el lugar de donde has aplicado la tuberculina. Pero eso no vale. Lo que tienes que hacer es aplicar tu dedo, ¿no? Ir de dentro a afuera. Y pues a medida que recorres tu dedo vas a encontrar una parte dura en la parte media de esta zona eritematosa, dura. Hay marcas con tu puntabola, una raya, y sigues hasta donde continúa la induración. Al final de la induración otra raya y mides en milímetros. Si en el adulto esto es mayor de 10 minutos, es positivo. Esto pues les ayuda mucho a los gringos, ¿no? Que no ponen BCG. Una vez nos pusimos a hacer PPD en el Lugo, a todo el personal. Vamos a hacer PPD, aquí estamos. Hicimos a todo el personal, manuales, enfermeras, médicos, todos, ¿no? Y la sorpresa fue que todos casi tenían induraciones por encima de 10 milímetros, ¿no? 15 milímetros. Algunas señoritas tenían hasta fliptenas, pequeñas ampollitas ahí en medio. Y pues, y eso significa que en nuestro medio, no por ello que hemos aplicado BCG, y además estamos trabajando en un hospital de tuberculosis, ¿no? Teníamos hiperemia, pero no estábamos enfermos. Estábamos infectados, pero no enfermos, ¿no? Entonces, en el adulto, el valor de esta prueba es un poco dudoso, ¿no? En nuestro medio. No es muy... Lo que sí esto significa que estás infectado, que no estás infectado, tienes una tuberculosis latente, ¿no? En esas cicatrices que hay, pues los bacilos están atrapados y ahí quedó, ¿no? Entonces, esa es la prueba del PPD, ¿no? Esta lectura hay que hacerla 48 72 horas.
En cambio, si usas el otro método, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El interferón gamma. Entonces, para esto tomas una muestra de sangre. Estos alemanes en Alemania, si sospechan, toman una muestra de sangre y buscan ese antígeno, ¿no? que generan los linfocitos de los granulomas, ¿no? Si es positivo, pues ya está infectado, eso te lo da inmediatamente, unos 20 minutos, media hora el resultado. No esperas 48. Pero en el mundo, en todas partes, lo que más se usa es el PPD, ¿no? Entonces, eso también hay que... Pero esas dos pruebas diagnostican infección, no está enfermo, no necesita tratamiento. ¿Ya? Bien. Con lo mejor, ya repito, es la vaciloscopía, 3 muestras, ¿no? Entonces, en todo, digamos, tejido que sospechas tuberculosis, pues toma la muestra y hace una vaciloscopía, ¿no? Si es el de pulmón, en esputo, 3 muestras, si es en niños, ¿no? Pequeñitos que hacen tuberculosis primaria, esos niñitos no expectoran, ¿no? ¿Y cómo vas a encontrar el bacilo si no puedes agarrar la expectoración? Pues en la mañana los pediatras se introducen una sondita al estómago, que en la noche degluten su saliva, lo que están tosiendo, ¿no? Y pues a través de esta sondita incorporan un poquito de suero y aspiran. Y en ese aspirado lo centrifugan y hacen la vaciloscopia, el lavado gástrico. Eso es común en las salas de pediatría. Otras formas de tuberculosis renal, por ejemplo, en vesícula, o en vejiga, pues hay que ver, ¿no? Son pacientes que realmente tienen hematuria, no tienen bacterias, pero pues puedes encontrar el bacilo, también allí puedes hacer, ¿no? En líquidos cefalorraquídeos, los pacientes que tienen meningitis tuberculosa, pues también puedes hacer una vaciloscopía. En líquido pleural también puedes hacer, y en las biopsias, ¿no? También se puede hacer vaciloscopía. Una biopsia de pleura, tomas la muestra de pleura, no la fijas en formol, ¿no? Si no, sin formol, pues ahorita si lo recomendas y en el laboratorio pues lo van a titular y van a hacer la vaciloscopía. Y es esto, pues vas a mandar al patólogo con formol para que el patólogo busque los granulomas. Ahora, esas pruebas, no en otros sistemas, no les tienen mucha confianza en los Estados Unidos. No usan el GenExpert para esto, ¿no? En nuestro medio y en muchos países, estos métodos moleculares, el PCR, se utilizan, ¿no? Van a ver en sus dotes, algunos doctores piden, ¿no? PCR en orina, PCR en líquido suprarraquídeo, PCR en líquido pleural, ¿no? Entonces, los gringos pues no tienen mucha fe a esto. En pleura yo les doy la razón, porque el líquido pues es una piscina grande y pues que encuentres ahí unos cuantos bacilos es imposible, ¿no? Y casi siempre te va a salir negativo. Entonces es difícil encontrar líquido, ¿no? Lo mismo tal vez el líquido del cefalorraquídeo y en la orina también, ¿no? Bien. Bueno, en ese diagnóstico de enfermedad, pues ya les dije, si la muestra tiene 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro, ¿no? Eso te va a salir positivo. Pero con el cuidado de buscar 100 campos, ¿no? En esta pantalla, pues podemos empezar aquí arriba, a las otro, que ponemos 10 campos, bajamos otros 10 campos, bajamos 10 campos, hasta completar 100 campos, ¿no? De observación hecho por un buen bacteriólogo. Los bacteriólogos expertos, pues hay en el LUO, al doctor Feraudi, ahí, que es experto en baciloscopía, debe ser el mejor de la paz. Hace cultivos, y hace baciloscopías, y pues no se le escapan los bacilos, ¿no? Entonces hacen esa investigación. Porque si vas a un laboratorio común, ellos terminan un campo y dicen donde no hay bacilos, hay escasa población, esto es negativo, ¿no? Pero ahí el paciente está concentrado en la lóbulo superior, pues eso hay que tener cuidado. Bien,
Entonces aquí es la condición 5.000 a 10.000 bacilos. Ahora el cultivo es otra cosa interesante. Hay medios sólidos y medios líquidos. Un medio sólido es este, el Lowensteiniense, ¿no? Que en un tubo de ensayo te dan una mezcla, ¿no? De vez de malaquita, huevo, ¿no? Y otros elementos que tienen un color bien bonito aquí, como este, miren. Este es un Lowensteiniense con verde de malaquita, ¿no? Y estos frasquitos pues están guardados en un medio que tiene temperatura agradable de 37 grados, 35 grados, ¿no? Y aquí pues dispersas, ¿no? Lo que has tomado del paciente el esputo, ¿no? Haces una dispersión insegurar y esperas, ¿no? Entonces si el paciente pues ve este medio con muchas proteínas, se alimenta bien, se desarrolla, se divide, ¿no? El problema de que el desarrollo en este medio del Lowensteiniense lleva su tiempo. A ver, los que están en el lugar, entren al laboratorio, por curiosos, búsquenlo al doctor Feraudi. Doctor, dígales, muéstranos sus cultivos de Lowensteiniense. Les vamos a dar unos frascos de este tipo y los positivos pues van a dar estas colonias, estos copitos así amarillos, dispersos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de colonias, el desarrollo va a ser una curva, 2 curvas, 3 curvas, en fin. Entonces, es un laboratorio bien implementado que tiene allá. En INLASA, el tórax, pues, tiene también su laboratorio de referencia. INLASA también hace el cultivo, ¿no? Entonces, en ese medio, ¿no? Sólido, es el mejor para hacer los estudios de sensibilidad y resistencia, porque a estas colonias puedes aplicar INH, rifampicina, etambutol, ¿no? Y ver si se agrandan o no, para ver si la sensibilidad es positiva o negativa. Entonces, ese es el objeto, ¿no? Ahora, con los métodos moleculares del GenExpert, también te pueden dar una idea leve de si el bacilo es resistente a la rifampicina y INH. Esto es aplicado mucho en el África, ¿no? En muchos países donde tienen gran cantidad de incidencia de tuberculosis. No, pero lo mejor es hacer esto es más seguro, ¿no? En cuanto a sensibilidad y resistencia. Entonces, y además, no, ya no se necesitan 5.000 a 10.000 bacilos, basta que en la muestra hayan de 10 a 100 bacilos por mililitro para que puedan desarrollarse en estos medios de cultivo, pero hay que esperar tiempo, no es inmediato, 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, ¿no? Hay que cultivar al bacilo, el problema es de tiempo, ¿no? Y esto pues desesperó a los pacientes con VIH y SIDA y por eso crearon el GenExpert, INT10, rifampicina, que te da una idea, no de si el paciente es o no sensible a la rifampicina y al etambutol, ¿no? Entonces, esos medios que son los mejores, pues te dan una certeza de un 98%, ¿no? Estos son medios sólidos. Ahora también hay medios líquidos, ¿no? Que no son de uso tan común, no son, te dan un resultado más rápido, ¿no? Pero a lo que estamos acostumbrados es a utilizar estos medios del Lowensteiniense, que son medios sólidos, ¿no? Son medios gelatinosos, ¿no? Y este es el método molecular, ¿no? En principio solo era para el bacilo, pero desde el 2013, entonces se hace también, te da una cierta, digamos, pauta si el bacilo es sensible a la rifampicina, ¿no? Si es si es resistente a la rifampicina, pues lógicamente también puede ser que sea resistente al INH, ¿no? Y en ese caso, pues vas a modificar el tratamiento. Pero hay otros medicamentos, ¿no? de segunda línea que puedes utilizar, pero lo mejor, lo repito, es esto, el cultivo. Este es el patrón de oro, ¿no? Para hacer los estudios de sensibilidad y resistencia, ¿no? Entonces, esto es muy efectivo, tiene una sensibilidad del 95%, ¿no? Y eso lo he remarcado.
Para el diagnóstico es fabuloso, ¿no? Tiene una certeza, este método molecular, de un 98%, pero solo sirve para el diagnóstico. Después de que se ha curado el paciente, en las lesiones cicatrizales de las cavernas, de las lesiones fibróticas que quedan en el pulmón, hay bacilos muertos, pues, ¿no? Por efecto del tratamiento. Y eso sigue generando ADN, ¿no? Entonces, si haces un PCR, el paciente va a ser positivo. Pero este PCR solo sirve para el diagnóstico, no para seguir el seguimiento mensual, ¿no?, de tu tratamiento. ¿Entienden? Eso es bien interesante, ¿no? Fíjense entonces cómo es la literatura actual. Entonces, todos estos conceptos, pues, son bien interesantes y nuevos, ¿no? Pero estos métodos moleculares, pues, necesitan mucho dinero para tener buenos laboratorios. Bien, Lowenstein Jensen. Entonces, y pues ahora sigue digamos, la cadena de investigaciones, ¿no? El GenExpert no solo es para rifampicina, ¿no? Hay otros estudios que todavía no están difundidos, como por ejemplo el GenExpert Plus, el GenExpert XDR, ¿no? Que te hace ya sensibilidad para quinolonas, por ejemplo, para rifampicina, para el INH, así. Entonces, la cadena de investigación continúa, pero no es digamos, de uso corriente, ¿ya? Y esto, pues, es lo que les comentaba, ¿no? De que tener una baciloscopía positiva en un paciente que tiene VIH muy avanzado, ¿no? En los que tienen un CD4 por debajo de 200 células, es bien difícil encontrar el bacilo en el esputo o tener buenas muestras, porque hacen frecuentemente tuberculosis extrapulmonares, no miliares, bien avanzadas. Entonces, ese es otro método, ¿no?, de avance, el famoso LAM, el lipoarabinomanano. Es un componente glicolipídico de la pared celular, pero que lo eliminas a través del orina. Solo para este tipo de pacientes se está utilizando esta prueba, ¿no? Para pacientes, ¿no?, con SIDA, que tienen TB extrapulmonar, su recuento de CD4 bajo y están gravemente enfermos, ¿no?, para darles un tratamiento oportuno. Vamos a ver ahora imágenes, ¿no?, que también nos ayudan en el diagnóstico de la enfermedad. Bien, entonces, en estas tuberculosis de mayores, pues como ven en estas placas, hay una cadena enorme en el lóbulo superior derecho, limitado por un discreto nivel hidroaéreo aquí abajo, ¿no? Pues aquí es aire, no diferente a tejido vascular, así. Entonces, esa es la localización principal en los segmentos apicales y posteriores, principalmente de los lóbulos superiores, tanto izquierdo como derecho. Y esto pues genera muchos bacilos, ¿no? Y ha hecho una diseminación broncógena. Estos nódulos, como copitos de algodón por debajo de la cadena, ¿no?, que están difundiéndose hasta la base del diafragma, son por diseminación broncógena. Entonces, no todo lo que expectora se va pues afuera, 100%. Al inspirar, que la expectación que ha quedado aquí en la tráquea, en la carina, se va, no vuelve a la cabeza, sino que se disemina en otras partes del pulmón y es una diseminación broncógena, ¿no? Bien. Entonces, lo que más se ve en estos pacientes con tuberculosis postprimaria son afectaciones del lóbulo superior, en un 85%, cavernas en un 40-45%, ¿no? De paredes gruesas, si son cavernas antiguas, y paredes finas, si son así pacientes con cavernas activas recientes, ¿no? A veces hay nivel hidroaéreo, ¿no? Hay estas manchas algodonosas, como hemos visto, acabamos de ver, de diseminación broncógena. Entonces, algunas formas de tuberculosis tienen la forma de pequeños tumores, ¿no?, que pueden ver
desde 1 centímetro hasta 10 centímetros de diámetro, ¿no? Con calcificaciones incluso en su superficie. Esos son los famosos tuberculomas, ¿no? Que se ven en muchas tuberculosis que se han tratado, ¿no? Entonces son pequeños, eso se llama tuberculomas, porque si haces biopsia de eso, seguro que vas a encontrar granulomas, ¿no? Y que te pueden remediar un nódulo pulmonar solitario. Y después si te ponen en la duda, ¿no? De que si es benigno o maligno, ¿no? Entonces, pues para esto, los métodos, digamos, de imagen, el PET-CT, por ejemplo, te define si es benigno o maligno cuando encuentras un nódulo pulmonar solitario, ¿no? Entonces te inyectan glucosa marcada con un marcador nuclear, ¿no? Y te hacen la tomografía. Y entonces, si es secuela de tuberculosis, te va a captar la glucosa, ¿no? Digamos, el nivel máximo de captación con el PET-CT es de 3, ¿no? Entonces, en los casos de tuberculosis, los niveles de captación son relativamente bajos. De ese 3 puede subir a 4, a 5 máximo, ¿no? No más. Entonces, eso te diagnostica que esa lesión es tuberculosis. En cambio, si es cáncer, un nódulo pulmonar solitario puede demorar un cáncer, ¿no? El nivel de captación pues es mucho mayor, 10, 13, ¿no? Eso pues seguramente se los van a explicar cuando vean cáncer de pulmón. Y también pues como manifestación de tuberculosis del adulto, pues hasta el desarme pleural, ¿no? Sobre todo en las lesiones que están cerca de la pleura visceral, ¿no? Entonces, pues eso va a permitir que se genere el líquido pleural y te va a dar un desarme. Bien. Entonces, si quieres detalles, ¿no? De algunas imágenes que te han dejado, que ves en las radiografías simples de tórax, pues son las tomografías, ¿no? Entonces, esto te muestra con mayor detalle, es como un atlas de anatomía, ¿no? Que te da una imagen más exacta, más clara, ¿no? Y del tamaño, de su localización. Entonces, es bien interesante una tomografía, incluso para hacer una biopsia, ¿no? A través de una aguja funcionando la caja torácica, ¿no? Y el otro es el que les decía, PET-CT, donde se utilizan sustancias que se marcan, sobre todo la glucosa, en un centro de medicina nuclear. Bueno, hay aquí en el Alto un centro de medicina nuclear con mucha propaganda, todo, pero yo creo que no hay el personal, digamos, adecuado que marque glucosa, ¿no? Y que luego se distribuya a los centros que tienen tomógrafos, ¿no? Y que se haga el PET-CT. Entonces, como ven, pues muchas cosas que se hacen aquí son políticas, ¿no? Si tuviéramos gente bien entendida ya, influyente, pues haría, ¿no? Que se marque la glucosa y se haga el PET-CT. Nuestros pacientitos que tienen cáncer tienen que estar migrando hacia países de la periferia limítrofes, a hacer su PET-CT a la Argentina, a Brasil, a Chile, ¿no? Muchas autoridades presidenciales incluso se han ido a estos lugares para confirmar su malignidad o benignidad de sus lesiones, no solo en el pulmón, ¿no? Porque puede haber sospecha también de cáncer en el riñón, en los intestinos, en los ganglios, en fin. Entonces, pues el PET-CT es un estudio muy avanzado que te define, ¿no? Si una lesión es benigna o maligna. Entonces, esto se ve con más detalle en el tema de cáncer pulmonar. Bien. Esa es otra manifestación, ¿no? De tuberculosis post primaria, lóbulo superior, ¿ven? Entonces, uno, pues, esta es una opacidad heterogénea, hay manchas oscuras en medio, no es blanco completamente como esta área, ¿no? Y está limitada por la cisura menor, ¿no? Es más, la cisura menor debe haber algo de atelectasia aquí,
y la está suspendiendo, la está traccionando. Y en medio, pues hay broncograma aéreo, estas imágenes tubulares, ¿no? Son broncos, ¿no? Que están libres con aire y como en los alveolos están, digamos, comprometidos aquí, pues a ver esa imagen broncograma aéreo. Entonces la neumonía puede debutar así como una neumonía, pero en lóbulo superior, ¿no? Pues tratas con penicilina, ampicilina, a estos pacientes si no mejoran. Entonces, generalmente cuando tratas una neumonía te das un plazo de 4 días, 5 días, entonces tiene que mejorar. Si no mejora, hay algo. Entonces eso ocurrió con muchos pacientes. Alguna vez tuvimos algún paciente que no mejoraba y joven, vaciloscopía, pum, positiva. Entonces ya cambiamos de esquema de tratamiento, ¿no? Ahora, más detalles, ¿no? Vamos en contacto con la tomografía de alta resolución. Entonces esto te da cortes finos, ¿no? De la caja torácica y te muestra pues detalles preciosos del parénquima pulmonar, te muestra el espacio aéreo, te muestra los lobulillos secundarios, ¿no? Y cuando haya la tuberculosis puede darte la imagen en vidrio esmerilado, ¿no? O mostrarte cavernas, esas imágenes en raqueta, ¿no? Y la consolidación peribronquial, la arbolegema, ¿no? Cuando hay diseminación broncógena, ¿no? Estas placas son de tomografía, todas son de ventana pulmonar, ¿no? Este es el pulmón izquierdo, este es el pulmón derecho, y son cortes altos, porque aquí está la tráquea ni modo que esté pues en la base del pulmón, ¿no? Entonces llegas más o menos hasta la mitad del tórax y por eso es visible. Entonces, lóbulo superior derecho. Esto podemos decir que es una imagen en vidrio desluzado, porque no es uniforme con esta área, es una imagen heterogénea que te permite ver, ¿no? Los vasos y los bronquios ahí en el fondo, por eso se llama imagen en vidrio desluzado, y es periférica, y aparentemente tiene un desarme más, ¿no? Entonces aquí no, está limpio, pues aquí hay un engrosamiento en esta área, ¿no? Entonces, este es un detalle que te da la tomografía de alta resolución. Aquí hay otra imagen, que ya no es tan uniforme, es más, aunque ya no es vidrio desluzado, este de consolidación, ¿no? Es un bloque más preciso, es por eso que la imagen es casi homogénea, ¿no? Pero hay broncograma aéreo, esas raíces negritas son broncos con aire, por ejemplo, broncograma aéreo. Y es corte alto también, porque aquí está la tráquea, ¿no? Y es un segmento posterior porque está al lado de la vértebra, ¿no? Que se ha diseminado al lado contralateral, ¿no? Aquí también son los de consolidación. En esta, pues está el famoso árbol en yema, ¿no? En esta tomografía, ¿no? Que también es de ventana pulmonar. Miren este bronca con su división dicotómica, 1, 2, 1, 2, ¿no? Y en la punta de esto, pues hay unas imágenes nodulares pequeñitas, ¿no? Como si fuera un tronco y están saliendo los nuevos tronquitos, las yemas de las nuevas ramitas, ¿no? Como sale en la primavera, ¿no? Esa es una diseminación broncógena, ¿no? Y este es un corte un poco más abajo de la carina, ¿no? Aquí la tráquea está sola, y aquí pues la carina está por debajo, y aquí está el bronco izquierdo, y aquí está el bronco derecho, ¿no? Y es el corazón, ¿no? En ese corte te muestra una consolidación también, no es imagen de vidrio desluzado, que está partiendo del hilio izquierdo hacia afuera, ¿no? Es completamente blanquecina, por eso digo que es consolidación, ¿no? Son formas de tuberculosis. Entonces, la caverna es lo más característico, por eso esta tuberculosis postprimaria también se llama tuberculosis cavitaria, ¿no? Como dice aquí el texto, es la cavidad, es el sello, o sea, el patrón de oro, digámoslo así, de la tuberculosis postprimaria, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia, ¿no? En muchas partes 40%, es más visible con la tomografía, como lo que acabamos de ver, porque eso te da más detalle, más firmeza, más claridad, ¿no?
Entonces, puede complicarse con desame en pierna, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una imagen aquí anular grande que está al lado del ilio. Este es el ilio derecho, es la pulmonar, y esa es la imagen cavitaria, ¿no? Entonces, este puede ser un niño. Imaginemos que es un niño y que su componente, digamos, de nódulo de Gón, el parenquimatoso, ha hecho una tuberculosis primaria. Y entonces este nódulo pues se ha agrandado, se ha calcificado, ha hecho pus, se ha drenado, ¿no? Y ha quedado la cavidad, ¿no? Pues un complejo primario complicado con tuberculosis primaria. Se llama tuberculosis primaria progresiva cuando hay caverna. Y este es otro paciente, ¿no? En la placa, pues, no se ve mucho detalle, pero le hemos remarcado con este círculo la presencia de la cadena y su bronquio de drenaje, ¿no? Que se comunica con el bronco principal, ¿no? Que va hacia la carina y hacia afuera, ¿no? En cuanto al espectro. Miren, estas tomografías, ¿no? Son de tomografías muy preciosas, ¿no? Es un tomógrafo de 16 cortes. Esta es una lámina del doctor Triales, es un radiólogo famoso, boliviano, de la UNCE, ¿no? Que es profesor en la UNAM en México, ¿no? Él nos hizo el favor de obsequiarnos muchas de estas láminas, ¿no? Nos muestra una caverna, ¿no? Y las reacciones que se producen en el parénquima, cicatrizales desde luego, ¿no? Por eso pues te dan estas imágenes lineales y regulares después de la caverna, ¿no? Como aquí hay inflamación, ¿no? Y si vas a tratar a tu paciente puede quedar la caverna y quedar estas cicatrices que te traccionan, te distorsionan la dirección esta normal de los bronquios. Miren aquí como los bronquios están dispuestos muy bellamente dispersos como los dedos de la mano separados. Aquí no, estos bronquios que están en esta área están juntos, ¿no? A esas digamos, alteraciones de la estructura normal que lleva lesiones grandes, ¿no? De tuberculosis. Este es otro caso, ¿no? También de una imagen cavitaria con menos fibrosis, pero que también tiene su comunicación con su bronquio, ¿no? Este es su bronquio, miren, este es el bronquio derecho, el lóbulo superior, y ahí. Bueno, entonces, este es el arboleyema que ya lo hemos visto, pero este es muy difuso, ¿no? Entonces, aquí la caverna, como ven, es corte alto porque aquí está la tráquea, es bilateral, aquí hay incluso nivel hidroaéreo, no sé si el señor tose, pero la expectoración cuando inspira vuelve y se disemina en ambos pulmones, ¿no? Y te dan estas imágenes nodulares pequeñitas, como copitos de nieve, ¿no? Dispersas más en el pulmón derecho que en el izquierdo, ¿no? Esa es una delineación bronco. Todas estas lesiones, si hace el tratamiento efectivo, pues van a desaparecer, ¿no? Excepto las cavernas, ¿no? Y ahora, cuando se compromete la pleura, en el caso de tuberculosis, pues esto generalmente ocurre en el lado derecho, ¿no? Del pulmón, en pacientes jóvenes, en etapa productiva, ¿no? Y pues generalmente son secundarios a focos periféricos de la tuberculosis secundaria, que tienen relación con la pleura visceral, ¿no? Entonces, pues, si las diagnosticas a tiempo, puede restituirse a la normalidad. Pero si tarda en diagnosticarse, si no se trata, ese líquido puede ser purulento y te dan cicatrices, te va a engrosar la piel como suela de zapato y te va a atrapar el pulmón y te va a desarrollar pues una insuficiencia respiratoria a la larga, ¿ya? Entonces, ese es un desame característico, ¿no? El desame de la tuberculosis no es tan masivo como este, ¿no? Aunque el pulmón está aquí, ¿no? Miren, aquí está el borde. Y este es el desame que está borrando el seno, esa imagen homogénea.
¿no? Y que la cantidad de líquido que hay aquí, pues tiene repercusión en el mediastino. Si vamos al mediastino alto, la tráquea está desviada a la izquierda, ¿no? Y también el corazón, la punta del corazón, tiende a pegarse a la pasilla costal, ¿no? Entonces, estos pacientes hay que drenarles, hay que hacer su biopsia, hay que hacer el estudio citoquímico, donde va a haber predominio de linfocitos, aumento de proteínas, glucosa baja, es un exudado, ¿no? Y en el recuento celular, en este líquido van a predominar los linfocitos, ¿no? Eso es típico de la tuberculosis. Exudado con predominio de linfocitos. Algunas veces, algunos ganglios, ¿no?, del complejo primario se agrandan tanto y están próximos al pericardio. Entonces, si están activos, pueden contagiar la tuberculosis al pericardio, ¿no? Y muchos pacientes tienen al hospital con dolor intenso en el pecho. No le sacas placa, tienes un corazón en copa de champán y das la vuelta a la placa, pero es una copa de champán, corazón grande, ¿no? Y es porque hay presencia de líquido. Entonces, en el hospital la gente ya entendida pues es esta, entonces hace su función en el espacio pericardio para tomar líquido y tener un líquido con las mismas características del examen pleural, ¿no? Es un exudado con pH ácido, proteínas aumentadas, glucosa baja, hay un gran aumento de hidrogenasa láctica y luego pues también en el recuento total de células hay predominio de linfocitos. El predominio de linfocitos significa que es un líquido crónico, ¿no? Y el problema de estos pacientes pues es si ves esas características que el tratamiento específico se va a reabsorber el líquido. Entonces, esta mancha aquí, ella gris que se ve por fuera del corazón, de los ventrículos, pues es líquido, ¿no? Realmente es un ganglio, ¿no?, que está próximo aquí en el ilio y que ha infectado el pericardio, ¿no? Y te produce estas imágenes, ¿no? Entonces, esta es una ventana mediastínica, por si acaso, no se ve el parénquima, ¿no? Es más visible la parte media, entonces, de la caja torácica donde está el corazón, entonces, y es el norte ascendente, descendente, ¿no? Y es un corte a nivel del corazón. Ahora, hay algunas formas de tuberculosis muy, muy impresionantes, ¿no? Como es la tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, pacientes muy inmunodeprimidos, pacientes que tienen SIDA, con muy bajas defensas, en otro sentido, por otras causas, hacen tuberculosis miliar. El pulmón se te llena de micronodulaciones y algunas de estas pueden, digamos, hasta salir de la caja torácica y de ahí a implantarse en otros sistemas, principalmente los huesos, el intestino, los riñones, ¿no?, los conductos deferentes, las trompas de falopio, ¿no? Cuando ocurre esto, pues son muchos problemas de esterilidad en los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, este es un tipo de complicación un poco grave, ¿no? Pero que si lo diagnosticas a tiempo, pues puedes ayudar a muchos de tus pacientes. Miren, en este paciente, por ejemplo, entonces, pues, debe ser muy inmunodeprimido, ha hecho una miliar. Entonces, cuando vemos patrones intersticiales, ¿no?, en la radiografía hemos dicho que hay 3 grupos de patrones. Uno es el reticular, el nodular y el reticulonodular. Eso lo puedes ver cuando es grande y aparente en la placa de tórax. En este caso es un patrón micronodular. Miren, este es un puntito de 1 o 2 milímetros. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y si vas al otro pulmón, aquí hay otro, aquí hay otro. Y aquí arriba, aquí hay otro. Entonces, toda esa imagen puntiforme significa pues que esta señora ha hecho una tuberculosis miliar. Debe ser muy inmunodeprimido,
muy desnutrido para tener ese tipo de complicaciones. Y es más, eso es una práctica técnicamente mala, porque no se ve el seno costodiafragmático derecho. De lo que poco que se ve en el lado izquierdo, pues hay un desarme también, ¿no? Algunos de estos puntos, pues ha inflamado la pleura y ha hecho secundariamente, aparte de la mía, un desarme pleural izquierdo, ¿no? Cuando otros pacientes hacen meningitis, entran inconscientes los pacientes. Eso nos ha ocurrido varias veces en el hospital. Inconscientes, ¿no? Una placa de tórax y nos encontramos con este patrón. Como no sume tanta tuberculosis, inmediatamente tratamiento específico, ¿no? Y asociamos corticoides, ¿no? En esos casos se indica el corticoide. Es una de las pocas formas de tuberculosis donde hay que dar corticoides. Y en las meningitis también. Claro que si es miliar, pues ha hecho una meningitis tuberculosa, ¿no? Y pues y es sorprendente, ¿no? Le da sus bolos de corticoides y al día siguiente, pues con sorpresa lo ves al paciente ya despierto, hablando, ¿no? Y pues contando lo que le ha pasado. Entonces es fabuloso, ¿no? Entonces cuando hay meningitis hay que dar corticoides. Esa es una de las indicaciones, ¿no? Porque el corticoide inmunodeprime para la gente que se supone que va a diseminar más la enfermedad, ¿no? Pero si está con el tratamiento, eso se evita, ¿no? Que se disemine la enfermedad. Entonces a eso pues puede llevar una tuberculosis miliar. ¿No? Los pequeños, ¿no? Como esto. Entonces esas imágenes que acabamos de ver en el plaque tórax, pues si le haces una tomografía de alta resolución, vas a ver esta maravilla de imagen. ¿No? Estas imágenes puntiformes que están en la parte central, ¿no? O axial, cerca del ilio, y en la parte también periférica, cerca de la pleura visceral, están difusamente distribuidas. Seguramente en el otro pulmón, este es el derecho, tenemos la misma imagen, ¿no? Entonces, como ven, la tomografía pues es más precisa, más fina, ¿no? Más excelente, ¿no? Para diagnosticar estos casos, ¿no? Cuando hay duda en la placa simple de tórax. Bueno, esas son ya secuelas, ¿no? Que deja la tuberculosis tratada. Infelizmente, nuestros pacientes llegan a hospitales a veces en situaciones avanzadas, pues, ¿no? Con el tratamiento, pues, vas a controlar la enfermedad, pero te deja cicatrices horribles que te deforman el pulmón y que llevan a la insuficiencia respiratoria, a la eritrocitosis pulmonar y al final, ¿no? Entonces, miren, aquí la diferencia. Esta es una ventaja. Seguro este señor es familiar, porque hay muchos nódulos pequeñitos calcificados, ¿no? Y pues ha hecho una caverna que se ha curado y estas son secuelas ya fibróticas, ¿no? Hay cavidades aquí que pueden ser bronquiectasias en el lado derecho, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre el pulmón izquierdo y el derecho. A estas secuelas pues se llega cuando tiene el paciente en etapas muy avanzadas, ¿no? Y hay que las hacer. Lo mismo aquí, miren. Esas son bronquiectasias, ¿no? Que a veces cuando se infectan te pueden producir hemoptisis abundantes, ¿no? Entonces, esta es una miliar, miren, los granos ya calcificados, bien precisos, blanquecinos. Decimos calcificados porque estos nódulos son brillantes, muy blanquecinos, bilaterales, ¿no? Lo mismo aquí, unos son más grandes, ¿no? Tal vez esto, cuando son de 1 centímetro hasta 10 centímetros, se llaman pues tuberculomas, ¿no? Bien, miren esto. Este pulmón prácticamente respira con el pulmón izquierdo, con esta parte, ¿no? Y esto pues está completamente destruido. Son bronquiectasias saculares, ¿no? Y algunas en rosario, pero enormes, ¿no? El peligro de estos pacientes es de que se puede reactivar la enfermedad, pues cuando tosen y expectoran siempre hay que hacer vaciloscopía. Y esto pues se sangra, si son metástasis, puede vivir con este pulmón, porque si no, esto
permanentemente se infecta expectoras, hemoptisis, entonces es un problema. Entonces los cirujanos, pues con mucho cuidado, retiran toda esta parte dañada, ¿no? Para aliviar a sus pacientes. Bien. Ahora, en cuanto al SIDA, ¿no? Y los pacientes complicados con tuberculosis, pues tienen algunas características, y algunas ya las hemos mencionado, ¿no? Entonces son formas de tuberculosis muy, muy graves, sobre todo hacen diseminación con facilidad de tuberculosis fuera de la cara torácica extrapulmonar, ¿no? Entonces, en ellos, pues el tratamiento también tiene que ser oportuno y pronto, ¿no? Ya ahí se usa el LAM, ¿no? Y las pruebas correspondientes para este tipo de complicación. Esos pacientes, aparte de eso, si les hace PPD, como tienen inmunidad tan baja, no hay reacción. Su inmunidad se ha anulado, ¿no? Entonces pones la tuberculina y no hay reacción. Entonces, no te sirve para nada en esas situaciones. Las baciloscopías casi no forman cavernas, casi hacen más formas miliares. Están tan débiles que no tienen ganas ni para toser y expectorar. Entonces, por eso, pues, la baciloscopía no te ayuda mucho. Por eso se ha creado el LAM, no es antígeno urinario, en estos casos avanzados de SIDA, ¿no? Que se está utilizando en muchas partes, ¿no? Entonces, ahí está el LAM en orina. Miren, este es un paciente con SIDA. Pues su problema, pues, es más de una opacidad, digamos, heterogénea que está al lado del corazón, probablemente en el lóbulo medio, ¿no? Entonces, y hay otro que te está ensanchando el hilio izquierdo, tal vez hay compromiso ganglionar, pero aquí no hay cavernas, ¿no? Ese tipo de pacientes tose, expectora muy difícilmente y es bien difícil, pues, hacer la baciloscopía, ¿no? Entonces, es un paciente de 50 años y lo único que tiene en cuanto a respiración es su también fiebre y dificultad de la respiración. Muy bien, doctores. Y eso es lo que concluimos, ¿no? De lo que acabamos de revisar en cuanto a la tuberculosis postprimaria. Entonces, tiene que ver mucho para el diagnóstico la historia clínica, ¿no? La epidemiología, ¿no? Si ha tenido contacto, su combe, si es sintomático respiratorio. Si hay sospecha, pues hacemos el examen físico, podemos encontrar el foco supraeufórico en las partes altas, ¿no? Del tórax, crépitos, roncos, en fin, ¿no? Entonces, luego inmediatamente placa y el sexo, si lo diagnosticas, entonces, pues está activo, pues hazle una carta al ministerio, porque el tratamiento es gratuito. Entonces, con la carta y los documentos de baciloscopia positiva, le van a proporcionar su tratamiento y pues esto lo van a dar en la posta sanitaria que está cerca de su casa, ¿no? Entonces, las hemoptisis, pues no son tan, digamos, aparatosas como en los casos de bronquiectasis, ahí puede haber hemoptoicos, ¿no? Entonces, en la radiografía, no olviden siempre ver, analizar las partes altas de los pulmones. No olviden que esa forma de tuberculosis es la parte en los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores, ¿no? Entonces, la baciloscopía, pues, es, digamos, el método más preciso para diagnosticar tuberculosis y para hacer el seguimiento. No olviden que cuando dan el tratamiento, tienes que hacer baciloscopía mensual, ¿no? Para ver, darte una idea de que está respondiendo a tu tratamiento, ¿no? Para el diagnóstico, pues si quieres un diagnóstico rápido, pues haces estos métodos moleculares, ¿no? El PCR bien experto, ¿no? Y si quieres diagnosticar solo infección, haces PPD o el interferón gamma, ¿no? Entonces,
El gol estándar para sensibilidad y resistencia es el cultivo, ese sólido, el OSIS, que eso los he mostrado, ¿ya? No se utiliza, digamos, para eso de resistencia, pues el gen experto. Hay entonces intentos de, con este método rápido, ver si hay resistencia a la rifampicina, y están haciendo otros métodos de investigación actualmente, ¿no?, que no están aprobados por la FDA. Las muestras, si haces versidoscopía, pide en lo posible 3 muestras, pero siempre envía una muestra para el cultivo. No, si es del ministerio, mándalo en la enlaza. Si es del seguro, pues mándalo al dúo. Muy bien. Eso era todo lo que quería ver. Doctora Juanita, ¿me está escuchando? Sí, doctor, lo escucho. Por favor, me hace un relato de los pacientes, digo, de los estudiantes que han tenido ausencia en esta clase, por favor. Está bien, doctor, le voy a pasar la lista igual que ayer. Ya. Y entonces, pues mañana vamos a hacer un repaso con un videito de tomografía con los del grupo, como estamos haciendo, y pues y luego nos vamos a ver en el hospital. ¿Ok? Está bien, doctor. Entonces mañana nos conectamos virtual a las 7. Sí. Ya, está bien, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctores. Que les vaya bien. Entonces, doctora, le voy a pasar esta presentación para que usted distribuya a todos sus compañeros. Pero advierto, esto pues es una guía, no muchas preguntas van a venir de esta guía, ¿no? Pero también lean, por favor, sus libros de medicina interna. Lean, hay un libro del doctor Farga, es un investigador chileno, que lo pueden conseguir en la puerta de la facultad. Estas señoras que venden libros, digan que es el libro del doctor Farga sobre tuberculosis. Entonces ahí está con mucho detalle. He tenido la suerte de que sea mi profesor un tiempo, ¿no? Y he visto que es un hombre muy, muy entendido. Está tan viejito, tan mayor, ¿no? Que es el que, digamos, dirige, le consultan en Chile para ver los problemas de tuberculosis que se están implementando allá. Es una guía intelectual muy apreciada allá, ¿no? Entonces, pues ahí está el libro, en la puerta de la facultad. ¿Ok? Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Ya seguimos. Muchas gracias, doctor. Ya, que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias.